Vamos a comenzar con un pequeño versículo en el cual quisiera que estuvieran reflexionando a lo largo del mensaje, porque es una parte primordial acerca de la reflexión que se va a hacer a través del estudio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver, por favor, Gálatas, el capítulo 6, el versículo 9 solamente. Gálatas 6, el verso 9. Ahí estamos. Y es uno de los grandes consejos que nos da Dios a través de las palabras de el apóstol Pablo aquí en esta carta a los Gálatas, y con una reflexión concreta, creo que con mucha profundidad, y que no deberíamos de pasar desapercibido y mover de nuestro corazón. Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Noten que dice hacer bien, no hacer el bien, porque ahí es donde cambia un poquito el contexto acerca del hecho de tratar de ir midiendo nuestro camino en esta vida haciendo buenas cosas, y no ese es el sentido en el que se está dando, sino el hecho de trabajar y hacer bien. ¿Y qué es hacer bien? Pues hacer la voluntad de Dios y a través de ella poder ir caminando en nuestra vida. Hace algunas semanas veníamos estudiando lo que es la vida de David, y nos quedamos en un pasaje en el cual, por fin, después de mucha persecución, es la última ocasión en la que se ve con el rey Saúl, y es la última momento en el que de alguna manera se ve tan apremiado en su vida, y empieza él a tener un momento de reflexión. Pero antes de leer esto, me gustaría compartir con ustedes una de las historias más conocidas en esta tierra, una historia muy corta, y que la podemos leer en el libro de Lucas, en el capítulo 15. No es algo raro para nadie, repito, es una eh, historia contada muy brevemente de una situación por la que pasó un joven, y que en muchas ocasiones nosotros estamos sujetos o reflejados justamente en ese mismo momento. El pasaje es Lucas capítulo 15 y viene del versículo 11 hasta el final, hasta el 32, pero vamos a leer nosotros solamente hasta el 16 para centrarnos en cuestiones muy importantes acerca de lo que significa esta toma de decisiones en nuestra vida, y sobre todo cuando de alguna manera, pensando en el versículo anterior de Gálatas, muchas ocasiones nos sentimos cansados de hacer bien. ¿Okay? Dice así, verso 11 del capítulo 15 de Lucas. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y los repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo creo que en este sentido podemos esto ya traerlo hacia lo que es nuestra vida hoy, y podemos ver reflejado una historia similar con mucha gente a nuestro alrededor. La mayor de las veces somos muy sencillos, se nos da muy fácil el poder ver lo que sucede en las personas que están alrededor nuestro. Probablemente personas cercanas, como serían nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, familiares, probablemente amigos, y también somos muy dados a ver a los vecinos. Esto es importante en el sentido de empezar a visualizar correctamente cuál es la enseñanza que Dios tiene a través de este pasaje, justamente para nuestra vida. A lo mejor sí, viendo el ejemplo y reflejado en lo que podemos tener a los lados. Pero algo importante en cuestiones prácticas, preguntándonos en este sentido del hijo pródigo, el por qué dejó su hogar y ese momento que tenía con su padre, después de haber pedido que les entregara la parte que les correspondía de la herencia y poderla disfrutar ahí en un ambiente probablemente sí cuidado,
Probablemente un ambiente con restricciones, seguramente un ambiente también con responsabilidades y un ambiente en el cual de repente la libertad no se siente como uno la quisiera. Es un hecho que el hijo, este muchacho, tomó una decisión muy relacionada justamente a estos hechos. Cuando platicamos con los jóvenes, nos encontramos casi siempre una misma razón, un mismo sentir, en el hecho de que ellos están cansados de repente de las restricciones en el hogar. En casa, Ale y yo, mucho más Alejandra que yo, lo tengo que confesar, estuvo muy ligada siempre a esta parte de poner límites, de poner reglas claras, y en alguna medida yo me veía reflejado en todos esos límites y reglas, comparado con lo que fue mi vida como joven, como hijo de familia, y había sido una situación totalmente distinta. Había mucha soltura en este sentido. Pero finalmente, a pesar de toda esa soltura, de repente también me sentí en medio de estas grandes restricciones que ahogaban mi vida a los 16 años. También en algún momento me vi cansado de las responsabilidades y vuelvo al mismo punto, haciendo una comparación del hoy en mi hogar con lo que fue el ayer con mi vida como joven, pues las restricciones no se parecían absolutamente nada, ni las responsabilidades a lo que hoy es, pero al fin y al cabo, en algún momento también me sentí cansado de las responsabilidades que había en la casa. Imagínense a qué grado de responsabilidades que nunca tuve que arreglar mi cuarto, que nunca tuve más allá que ir a la escuela, y esa era mi más grande responsabilidad que había. Al final, pues sí, tengo que confesarlo, que en muchas ocasiones me sentí con esta necesidad de la libertad. Cambió la circunstancia en mi vida porque mis padres se separaron y bueno, de repente la libertad llegó y llegó en abundancia para mí, al grado de llegar a tener una libertad rozando el libertinaje, porque regularmente no tenía yo, obviamente, la formación de reglas y restricciones o responsabilidades que me permitieran estar trabajando en mi vida de una manera mucho más coherente. Al igual que este hijo joven de la historia que leemos del hijo pródigo, pues tenía yo motivos en los cuales quería de repente libertad, libertad que él consiguió. Lo único cierto que aquí había es que siendo realmente necesaria el poder librarme de las restricciones, de las responsabilidades y poder exigir mi libertad, lo único que se dio como resultado después de es que me metí en muchos problemas. Estaba yo perdiendo la escuela, perdí años de escuela. Lo mismo, andaba metido con compañeros que no eran realmente los más deseables ni con las mejores costumbres, pero finalmente Dios tenía algo especial para mí y me permitió controlar mi vida en algún momento. Simplemente lo pongo como ejemplo para que podamos nosotros empezar a entender cómo es que de alguna manera reaccionamos incongruentemente a lo que estamos viviendo en nuestra vida, el día a día. Para nosotros hoy en día, como les decía, podría ser realmente muy cercana esta historia, para mí, porque la viví. Para otros puede ser la vida que pudieron haber tenido con los familiares cercanos, con los conocidos, con compañeros de escuela o de trabajo. Pero hay una cuestión importante en el hecho de que esto no se queda solamente limitado a los jóvenes que se van de casa dejando destrozado el corazón de sus padres. No se queda limitado tampoco a estos jóvenes que se sienten tan acorralados, entre comillas, en su vida, que quieren libertad y empiezan a tocar cosas que en alguna medida les podría dar este significado de libertad. Muchos yéndose hacia amistades que no convienen, otros tocando cosas que en algún momento los puede llegar a atar a tal manera que se queden totalmente encadenados. Podría ser alcohol, puede ser drogas, pueden ser muchas otras cosas. Pero también tenemos que entender que en muchas ocasiones, a lo mejor los no tan jóvenes, nos sentimos también de una manera similar a esta parábola de el hijo pródigo. Nos sentimos atorados en un matrimonio que ya nos está agobiando y lo primero que haces es huir, separarte, divorciarte, dejar a tu esposa porque estás tan agobiado que sientes que no hay otra escapatoria que simplemente alejarte.
irte, así como el joven rico, a una provincia lejana. ¿Cuántas historias no conocemos también de padres que al sentirse tan atorados en la responsabilidad del hogar y de los hijos, también los abandonan? Lo mismo, salen huyendo a una provincia lejana, porque finalmente ahí van a lograr, entre comillas, poder encontrar lo que tanto buscan, esa libertad que tanto anhelan. Pero responsabilidades también como creyentes en las que en alguna medida, y conocemos a varios, y estamos todos sujetos también a caer en esto, que después de tener un trabajo incluso reconocible dentro de la iglesia, dentro de la obra de Dios, de repente nos encontramos coqueteando ya con el mundo, alejándose, porque de alguna manera se sintieron ya muy agobiados por el entorno que les está dando. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado que hay personas trabajando aquí que finalmente no son tan rebeldes en su momento, no reflejan ese grado de alejarse totalmente y perderse en algún lugar, pero a lo mejor se van a una provincia alejada que se llama la provincia de la inactividad? Finalmente me siento calladito, mejor ya no voy a hacer nada, porque las presiones de la gente que quiere consejería, de la gente que sentimos que no nos quiere, o de esta necesidad que tenemos también del crecimiento espiritual y nos perturba de alguna manera, nos orilla justamente a gritar libertad. Y la libertad la tratamos de conseguir yéndonos así como ese joven en su momento de la casa de su padre. Y es algo increíble. Este muchacho no fue ni el primero ni será el último. Hoy día sigue sucediendo, es algo muy actual y de alguna forma, como siempre lo hemos dicho, Dios tenía ya previsto esto y nos pone ejemplos en esa historia muy corta, pero también en el análisis de la vida de David vamos a encontrar una similitud entre lo que sucedió y las decisiones que en determinado momento tomó David después de estos casi 10 años en los que estuvo huyendo de la presencia de Saúl y que en su momento más claro toma una decisión completamente incongruente. Leamos ya lo que es la historia de David. Vámonos al primer libro de Samuel, por favor. Vamos a leer el capítulo 27. Versículos 1 al 3. ¿Qué momento es este? Justamente el momento en el que por segunda vez David perdona la vida de Saúl. Es la segunda vez en la que a voz clara y abierta David pone muy en su lugar a Saúl en este sentido de decir nuevamente, tu vida la tenía en mis manos y la respeté porque no soy yo quien para levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Imaginémonos entonces el cuadro, ya estamos ahí, Saúl reconoce lo que estaba haciendo mal, toma su ejército y se va de regreso a otro lugar porque también tenía ya un momento que ir a buscar el bienestar de su pueblo y a poder proteger de las incursiones de los filisteos por ahí. Pero en este momento, después de que David logra ya por fin librarse de toda esa tensión, por lo menos momentáneamente, porque él sabía, lo había vivido durante años, el que probablemente después de 3 o 4 meses otra vez Saúl saliera con la misma y lo fuera a perseguir. Pero finalmente ese era el momento en el que se estaban poniendo las cosas. Y acontece esto. Es 1 Samuel, capítulo 27, versículos 1 al 13, y dice así. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David en Aquis, en Gat, y él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Imaginemos entonces la incongruencia que se pudo haber tenido ahí, el hecho de tratar, así como este joven
con sus padres este hijo pródigo. En el momento en el cual David ya tenía una sensación de mucho más alivio, él piensa en sí mismo, habla a su corazón, ve el contexto de lo que tiene ahí y decide de una manera, pues a lo mejor muy hábil en la carne. ¿Qué hago? Ya no quiero que me persiga. Pues entonces me voy con el pueblo enemigo, porque estando yo dentro del pueblo enemigo, seguramente Saúl ya no me va a seguir hasta acá. Que en la carne podríamos decir, bueno, a lo mejor tenía razón, el razonamiento no fue tan equivocado, pero la realidad es que era una incongruencia. Recordemos de dónde era Goliat, este gran paladín al cual mató el mismo David. Era de Gat, justamente de ese lugar. Tiempo antes, años antes de esta nueva incursión con el rey Aquis, él había, a través de el estar huyendo y con la premura de las cosas, el mismo David, había llegado justamente ahí con Aquis, y en el momento que lo descubren y saben quién es y lo presentan al rey, pues se tiene que fingir loco para que el rey no lo tome en cuenta. Le digo, ya que locos tengo muchos, ¿para qué quiero otro? Llévenselo de regreso, no me importa quién sea. Y finalmente, en ese momento la libró. En esta ocasión, probablemente, el contexto es distinto. ¿Por qué? Porque durante esos 9 años en los cuales estuvo luchando Saúl por lograr matar a David, finalmente yo creo que la fama de David fue muy clara en el hecho de que estaba enemistado completamente con el rey de Israel. Esto, para el rey Aquis, aunque haya sido enemigo, pues seguramente lo pudo haber puesto por ahí en la idea de, mira, este señor necesita resguardo. Sé las historias acerca de sus 600 hombres, que son perfectos guerreros, muy bien adiestrados. El señor tiene un liderazgo que no se compara con el de nadie más. Y pues sí, me conviene que él se venga para acá a trabajar, yo lo voy a cobijar, porque finalmente, mientras esté trabajando para mí, pues más odio tendrá todavía el rey Saúl sobre él y más compromiso tendrá David conmigo. Así que eso se hizo. Hay aspectos importantes que entonces aquí tendríamos que empezar a analizar. ¿Por qué hizo esto David? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado que obtuvo a mediano y largo plazo? Y después, ¿cómo o qué sucedió con David para poder regresar? Regresando un poquito a la historia del hijo pródigo, unos versículos más adelante de lo que leímos, vemos que en él llega un momento de cordura en la cual se acuerda que tiene una casa, que tiene un padre amoroso, y que en medio de esta situación, a pesar de todo su dolor y todo lo que podría estar sintiendo él de su propia conmiseración, regresó a su hogar y fue recibido. De esta misma manera, nosotros vamos a tratar de encontrar un poquito el fundamento de qué es lo que sucede cuando nosotros nos atrevemos o tomamos la decisión de irnos a una tierra alejada, a una provincia apartada, para poder sentir la libertad que muchas veces estamos deseando. Como primera pregunta en este sentido, ¿no? ¿Por qué se fue David? ¿Cuáles fueron sus razones? Y a simple vista, como comentaba, probablemente esta necesidad de sentirse ya tranquilo, de poder sentirse en un lugar estable con su familia, sin estar todo el tiempo viendo tras el hombro para saber si alguien venía a perseguirlo, o simplemente el hecho de no poder conciliar el sueño por esperar que un día amaneciera con el cuello cortado, ese tipo de cosas, pues a lo mejor esta búsqueda de tener por fin una paz podría ser un motivo justificado del por qué tomó esa decisión de irse a un lugar apartado. Pero yo creo que en realidad, tomando en cuenta que sí es válido el que nos sentamos agobiados y de repente esto nos permita o nos motive a tomar decisiones tomando en cuenta todas las alternativas. En el caso de David hubo una situación totalmente incongruente, algo insostenible. ¿Y el por qué? Porque David debe haber considerado toda la historia que tenía atrás, no de muchos años atrás, sino historias vividas muy cercanas. Por principio de cuentas, él era ya el hombre ungido por Dios para ser rey, él lo sabía. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel fue directamente a ungirlo, a decirle, tú eres el próximo rey. Yo creo que había una relación muy clara entre el caso de Saúl, Jonatán,
la hija primera esposa de David, que también sabían perfectamente que David iba a ser rey, y por eso es, entre comillas, el amor que en algún momento le tuvo Jonatán y que lo respetó, el odio y la persecución por parte de Saúl, que también se dio, y finalmente la ayuda que en su momento le dio su primera esposa para huir, para poder escapar de la mano de su padre. Pero todas esas cosas había él echado a un lado. Tenía la certeza de la protección y de la guía divina, porque finalmente, en el momento que él estaba casi ya por ser atrapado, Dios siempre proveía una salida, siempre, siempre lo hizo. Era un hombre que demostró, evidentemente, el poder de Dios en su vida desde muy joven, porque la historia nos cuenta que él mató leones, mató osos, siempre pudo proteger los rebaños de su padre, evidentemente mató a Goliat con una piedra, no por la fuerza con la que lo hizo, la certeza con la cual podía él haberla lanzado, sino por el poder de Dios que estaba en él y que se demostraba una vez. Pero en este caso, y a pesar de todo esto, él decidió alejarse. No tomó en cuenta todo lo que estaba atrás de él y solamente se puso a reflexionar en el sentimiento más cercano que había en su corazón, y era el de pedir libertad a cualquier precio. El yo fue parte muy importante en medio de esa decisión, porque leemos en el pasaje, los versículos 1 y 2 de aquí del capítulo 27, en la que vemos claramente que dijo luego en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, y así sigue el relato y ahorita lo vamos a ver. Pero lo primero es, dijo luego en su corazón. David había tenido la experiencia muy cercana de haber estado consultando a Dios. De hecho, el término que más nos ha pesado en estos últimos años, sobre todo con algunas personas con las que nos reunimos, es este cambio de eh, manera en la cual nos acercamos a Dios. Y está muy claro que nosotros ya no debemos de pedirle a Dios, debemos de consultar a Dios como lo hacía David. Y en ese sentido, David acaba de consultar a Dios muy poquito antes, pero para tomar esta decisión se consultó a él mismo, él y su corazón. No tomó en cuenta a Dios, el yo en primera parte. Después dice, al fin seré, pensando en él, muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, hablando de él, a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por la tierra del territorio de Israel, y así escaparé de su mano. El yo es algo tremendamente fuerte en nuestra vida y es algo de lo que más pesa y lo más difícil de quitar. Pero cuando nosotros, a raíz del conocimiento de este ejemplo, podemos poner de antemano el consultar a Dios y hacer a un lado nuestro yo, sería mucho más fácil tener una conexión y poder tener una guía más clara y sobre todo guía de Dios que nos podría decir exactamente cómo poder sentir nuevamente esa conexión divina y poder salir de la problemática que tenemos, o cómo poder simplemente estarla sobrepasando con el consuelo de Dios, con el contentamiento que tiene Dios, y no estar buscando de qué manera poder salirnos de lo que en alguna manera nos está agobiando el corazón. Es importantísimo esta parte en la cual nosotros regularmente utilizamos el mismo método de David. Nos olvidamos de todo lo maravilloso que Dios nos dio, de todo lo que nos ha constantemente demostrado a través de su amor, de todo lo que nos provee, y lo único que vemos es el contexto físico, el mundo, el momento, las personas que nos aconsejan en el mundo, y nos olvidamos completamente del consejo de Dios, nos apartamos de él, y evidentemente ese es uno de los grandes males de apartarnos hacia un lugar lejano. En una provincia lejana, pues siempre estaremos relacionados con esta respuesta de la falta de fe. ¿Por qué? ¿Por qué nos alejamos? Porque tenemos una falta de fe en los padres, nos sentimos agobiados porque son ogros, porque nos quieren controlar la vida, porque no nos permiten ir con los amigos, porque no nos entienden y no saben que la modernidad ya es distinta. Nos sentimos entonces con esa falta de fe sobre el amor de los padres.
También nos sentimos con una falta de fe en el matrimonio para las personas que han decidido separarse, alejarse, abandonar a su cónyuge por simplemente no saber cómo sobrellevar este peso que hay en sus vidas. También nos sentimos de repente con una gran falta de fe con las personas. Nos alejamos de nuestros círculos de amistades, nos cerramos en el contexto de la escuela, también nos cerramos en el contexto del trabajo y nos vamos apartando. A lo mejor no a una provincia lejana, no nos vamos de Cancún a Tijuana, lo más lejano que exista en esta república, pero sí muchas veces nos alejamos en una esfera en la cual ya nosotros no queremos saber nada de lo que fuera se está dando. Vivimos la vida casi de manera autómata, sin tomar en cuenta lo que podríamos estar recibiendo y lo que podríamos estar dando hacia los demás. Eso es uno de los grandes motivos por los cuales la gente se va a una provincia lejana. También hay una falta de fe en uno mismo. Muchas ocasiones nos sentimos que defraudamos a la gente que nos quiere y eso también nos motiva para que nos vayamos a una provincia lejana por la vergüenza, porque nos sentimos en deuda con todos ellos y no creemos que tengamos la capacidad para poder echar nuevamente adelante esto y mucho menos consideramos el amor de la gente a nuestro alrededor para poder aceptar que cometimos un error, perdonarlo y volvernos a recibir. Pero evidentemente, regresando al punto de que David luego dijo a su corazón, está esta parte de la falta de fe en Dios. Ya no lo tomamos en cuenta. Es más, ya ni siquiera lo ponemos como parte del cuadro. Ya no volvemos a mencionar a Dios. En el relato de David son los capítulos 27, 28, 29, 30, 1 y 2 de los que siguen. Son 6 capítulos en los que se cuenta esta historia. Y a lo largo de todo ese tiempo, que fueron más o menos 16 meses, según dice ahí la palabra, no se vuelve a mencionar, perdón, el nombre de Dios o de Jehová en ningún momento. Se alejó completamente, se olvidó de lo que en su momento el Señor le pudo haber dado. Y eso es un reflejo también de lo que a nosotros aquí, en esta vida, en este momento, actualmente nos sucede. Muchas ocasiones el podernos sentir liberados nos lleva a un lugar donde nos vamos a sentir aislados, donde nos vamos a quedar completamente fuera de lo que podría ser el alcance, no de Dios, porque Dios nunca nos va a dejar, pero sí probablemente de la comunión con otras personas que nos pudieran ayudar. Eso es uno de los precios que tenemos que pagar. A pesar de estas circunstancias, pues podríamos entender, si lo queremos ver desde este ángulo, el hecho de que David sí obtuvo cosas, tuvo también consecuencias. Una de ellas es que sintió un alivio. Eso es un hecho. Leemos un poquito más adelante en la historia que se está contando aquí. Y en el momento en el que se le dice a Saúl que David se fue con los filisteos, pues Saúl se olvidó y le dijo, yo ya no voy a ir contra él más, y regresó. Seguramente David se habrá enterado de esto y obtuvo lo que probablemente en su momento estaba buscando. Sintió alivio ahí. Los hijos, cuando se fugan de las casas, pues regularmente sienten alivio también, porque lo primero que estaba presionando era tanta restricción, tanta regla, las responsabilidades me agobian, entonces cuando me voy siento alivio, y esto es lo atractivo de podernos ir nosotros a una provincia lejana. Los esposos al huir, evidentemente sienten el alivio ya no tener que lidiar con la bruja o con el ogro que tengo al lado, porque así de repente los vemos. Los padres, al librarse de esta responsabilidad de los hijos, también sienten alivio, un alivio que finalmente les puede confirmar que su decisión fue correcta. Pero leamos para ver qué es lo que dice Dios acerca de esos alivios. Vamos a ver en el libro de Hebreos, el capítulo 11, solamente el versículo 25, por favor. ¿Ok? Hebreos, capítulo 11, el verso 25.
hablando acerca de la fe. Pero esta reflexión dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El alivio que podemos encontrar cuando huimos, cuando nos vamos a esta provincia apartada donde nadie nos pegue cuentas, donde no tengo que estar llegando a tal hora a casa, donde no tengo que ir y tener que estar soportando los altibajos de mi esposa, o donde no tengo la responsabilidad de llevar un gasto para mantener a los hijos. Es un alivio temporal y lo que encuentro ahí también son cosas que me van a tener una motivación positiva temporal. Es, creo que para todos conocidos, que cuando un joven o una persona mayor, porque también los hay, huye hacia la provincia lejana de las adicciones, pues lo hacen porque ahí encuentran una satisfacción. El hecho de ahogar sus penas en alcohol o de poder liberarse de tanta restricción con algún estupefaciente, da una sensación de alivio, pero dura muy poco tiempo. Y después, la cruda moral es la complicada porque nos deja un sentimiento en la que nos podemos creer que ya no somos dignos de regresar a ningún lugar. Así que en el momento claro pudimos haber creído y David pudo haberse justificado en esta toma de decisión porque logró dos cosas. Logró evidentemente calmar su ansiedad por el temor, logró su libertad y también logró que este rey Saúl lo dejara en paz y se dedicara a otras cosas. Pero el precio que se paga es un precio muy alto. ¿Qué leíamos en el pasaje del hijo pródigo? En el momento que él malgastó, malinvirtió, despilfarró, o como le llamen, a toda su herencia allá en esa ciudad fantástica llena de luces, de fantasía, de atracciones. ¿Qué es lo que sucedió? Él tuvo que ir a humillarse al grado de pedir trabajo donde fuera, con quien fuera, arrimándose con cualquier persona que estuviera ahí. Hay alguien que le tocó el corazón, entre comillas, porque finalmente le dio el beneficio de poder ir a vivir a algún lugar seguro. Pero imaginen ese relato en el cual dice que él tenía que cuidar a los cerdos y que deseaba poder comer prácticamente la basura que se le daba de comer a los cerdos. Y los cerdos no lo dejaban, aparte. Entonces, en ese momento es cuando entendemos que el precio que se paga por tomar una decisión de apartarnos de la palabra de Dios, por tomar una decisión de que ya no quiero trabajar más, cuando estoy cansado de hacer bien, el precio es muy alto, extremadamente alto. David pagó el precio también de alejarse en esta relación con Dios directamente y tuvo consecuencias, pues evidentemente nefastas. La libertad que podemos llegar a creer que obtenemos ahí, verdaderamente se convierte en algo que se llama servidumbre y en algunos casos llega a la esclavitud. ¿Por qué? Porque David, bien que mal, era libre, perseguido pero libre. Podía ir de un lugar a otro y tomar decisiones. En el momento que se va al lugar donde no debe, metiéndose con el enemigo, pues evidentemente su libertad se convirtió en servidumbre. De hecho, unos pasajes más adelante de donde estábamos leyendo de ahí de la historia de Samuel, dice él mismo, Saúl se refiere a él como siervo de mi rey, del rey Aquis, porque ahí estaba en ese momento. Y cómo no reconocer nosotros toda esta situación, porque si vivimos bajo reglas podemos disfrutar de la libertad, pero si vamos a tratar de vivir sin reglas y sin responsabilidades, nos vamos a ir a la esclavitud. Hay un pasaje que lo describe muy bien, Juan 8, 31 al 36, vamos a leer por favor. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36. ¿Ok? ¿Lo tienen ya? Estamos aquí hablando de cosas en las cuales el mismo Jesús intervino con su propia voz y nos dice así:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, perdón mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué decir acerca de esto? La palabra de Dios y de Jesús es muy clara y nos dice que de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces imagínense nada más qué es lo que sucedió en esa toma de decisión totalmente incongruente, que la vemos hoy traducida a nuestros días y que muchas veces es la decisión más cercana que toman las personas. Pero finalmente estamos justamente sujetos hacia esa realidad. En el momento que nosotros nos salimos del contexto de Dios porque nos sentimos tan agobiados, empezamos a emprender un camino hacia la esclavitud y estamos muy tentados, pero sobre todo muy vulnerables, a poder caer justamente en esa situación. Romanos 6:16 nos habla acerca del tema también. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que simplemente veamos lo que es el precio que en su momento este joven y el rey David pagaron por el simple hecho de tratar de conseguir libertad. Libertad a sus sentimientos y no una libertad a su realidad. Hubo, en este caso, consecuencias, muchas y la mayoría negativas. Sacrificios también hubo en medio de esta situación. David sacrificó su relación con Dios a cambio de quedar bien con los hombres. Como les comentaba, en el pasaje después de esos 16 meses, no escuchamos nunca que David haya hecho algo con Dios. Digo, me parecería absurdo que él tuviera la intención de adorar a Dios en medio de un pueblo que estaba en contra completamente de ese Dios. Así que tuvo que sacrificar, evidentemente, la relación que tenía con Dios para quedar bien con los hombres. De hecho, en alguna manera, eh, vemos que en esa provincia lejana, él no consultaba a Dios, pero también cómo poder respetar, no tan solo adorar, porque una cosa es que vayas, te hinques ante el trono de Jehová y le adores, pero otra también, la que no nos permite hacer, es demostrar la ley de Dios en nuestra vida. Para nosotros las reglas son muy claras, sabemos que no debemos de hacer muchas cosas, pero imaginémonos en medio de un mundo que está en contra justamente de la ley, ¿cómo nosotros íbamos a poder estar cumpliendo con ella? Sería incongruente, seríamos mal vistos, y si lo que estábamos nosotros era tratando de librarnos de algo que nos pesaba, nos fuimos a meter en un lugar donde íbamos a tener más peso todavía, más cuestiones negativas. Es importante entonces entender que si nosotros nos vamos a una provincia lejana, seguramente nos vamos a ir pareciendo más al mundo, porque tenemos que ir dejando lo que en algún momento nos inculcaron por aprender lo que en esa provincia lejana se estaba haciendo. Para llevarse bien con el mundo, pues nos tenemos que parecer cada día más al mundo. Si no, no podríamos llegar a tener esa convivencia que tenemos. Hay un sacrificio más que se podría llegar a dar. Sacrificamos la integridad a cambio de una vida con engaño. Es importante ver ahí en Samuel, vamos otra vez al primero de Samuel, ahora en el capítulo 27, pero vamos a leer versículos 8 al 11. Primera Samuel 27, versículos 8 al 11 dice:
Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y los jesritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá, en el Negev de Jerameel y en el Negev de los caneos, de los ceneos, perdón. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que dé aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Imaginémonos nada más entonces el precio que tuvo que pagar en este sacrificio de su integridad al engaño y a dedicarse a algo que podría espantar y alarmar a cualquiera en su momento. Recordemos que David antes de esto se dedicaba primero a ser pastor, después cuando fue perseguido vendía seguridad. Él sí era no como los de aquí que te cobran derecho a piso, sino verdaderamente ponían gente a cuidar los rebaños para que no se los robaran, para que no hubiera fieras que los comieran ni nada de esto. Y después de ese trabajo, que alguna ocasión comentamos, alguien que no le quiso pagar, fue con furia a tratar de matarlo y finalmente Abigail, esposa de ese hombre a quien iba a matar, logró interceptar el camino de David y le hizo entrar en cordura. Después de dedicarse a esto, resulta que el Señor se dedica a ser saqueador y homicida, porque lo que hacía con su ejército, con sus 600 hombres, iba y arrasaba pueblos y los dejaba completamente devastados. Mataba a todo hombre y mujer y los saqueaba. No tan solo con eso, después se convirtió en un mentiroso profesional, porque al regresar el rey Aquis le preguntaba que dónde había estado. ¿Y dónde le contestaba? Ah, pues sí estuve en el Negev de Judea, en el Negev de esto. El Negev es la palabra hebrea para describir el desierto. Entonces le decía, pues sí, fui al desierto cercano a tus enemigos, al pueblo de Israel, y los fui a saquear. Entonces, evidentemente era con toda la intención de que el rey, número uno, se sintiera cada vez más seguro, porque mira, este va cada día a saquear al pueblo de donde él es, pues cada día lo van a odiar más, entonces yo me siento más seguro. Pero aparte de todo esto, pues arrasaba con los pueblos y finalmente le mintió con todo el descaro del mundo al propio protector que en su momento le dio asilo, a pesar de ser el enemigo. Se comportó exactamente de la manera como él en algún momento juzgó a este hombre acaudalado en el desierto que no le quiso pagar por sus servicios. Él quería irlo a matar y se comportó tiempecito después exactamente igual. Su integridad se perdió por completo. Él le echó a un lado y cambió esto evidentemente por el trabajo rudo de ser un asesino y también por el engaño completo, un precio muy alto que se tiene que pagar y que yo creo que a nadie nos gustaría estar ahí. Sacrificó también una situación mala a cambio de otra peor. Después de algún tiempo en el que estaban haciendo cosas por ahí, llega el momento en el que se tiene que enfrentar el ejército de Saúl con los filisteos. Es una incursión muy grande. Todos los príncipes filisteos se reúnen, hacen una junta y unen la fortaleza de sus ejércitos para atacar al pueblo de Israel. Y el primero que es llamado para estar ahí, pues es David. El rey Aquis le dice, vente para acá, ¿estás dispuesto a ir a luchar contigo? Sí, señor, ya sabes que yo hago lo que tú me digas, ok. Como me has demostrado tanta fidelidad durante este tiempo, te voy a nombrar mi guarda personal. Tú vas a ser mi guardaespaldas, vas a estar a mi lado completamente. Yo no puedo imaginarme otra cosa que el pensamiento de David ahí, en el cual el agobio que por tanto tiempo le atormentó de no poder levantar la mano contra el ungido de Jehová, hoy lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque tenía que luchar en el frente de batalla al lado del rey en contra de este hombre. Y además tenía que luchar contra su gran amigo, su hermano, a quien amaba, a Jonatán. ¿Qué hacer en ese momento? Astutamente contesta,
pues lo que el Señor quiera que haga, eso haré. No refiriéndose a tu rey, aquí es lo que me vas a decir, sino finalmente empezó a entrar un poco de cordura en su vida. Dios, como en todos los momentos y para todos sus hijos, propició algo para que él pudiera librar esa situación. ¿Qué es lo que pasó? Que en el momento que llega, en medio de estos campamentos filisteos, lo reconocen los otros príncipes del pueblo y le dicen a Aquis, oye, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Cómo te traes a David aquí? Este hombre no es lo que debe y mejor córrelo. Y Aquis obedece y le dice a David que regrese al lugar donde le había dado para habitar. Él inmediatamente toma la palabra y se regresa. Libró en ese momento una situación que iba a ser muy grave. Pero esto no lo lleva más que a enfrentar una realidad de lo que significaba, mi abuelo utilizaba un término de te saliste de Guatemala para irte a meter a Guatepeor. Él, huyendo de algo que no quería que sucediera en su vida y para la de sus hombres, provocó que en ese momento, en esta forma en la que fueron convocados, tuvo que dejar a sus familias y las familias de sus hombres en ese poblado, totalmente desprotegido. Y cuando llegó a una distancia larga, a lo mejor serían unos 90 kilómetros entre el lugar donde él estaba ya congregado con el rey Aquis y el sitio donde vivía su familia. Entonces imaginemos el cuadro, después de 3 días de camino, el regresar, cansados y demás, a lo lejos empiezan a ver humo y te vas acercando y pues empiezas a ya no escuchar ruidos, ya no ves nada más que asolación, el pueblo completamente destruido, quemado, y todo lo que había ahí se lo habían llevado. ¿Qué sucedió? Obviamente cayó en un momento de gran dolor, pero su gran lástima no terminó solamente ahí. Los hombres a los que en algún momento les había influido de una manera positiva para sacarlos de, muchos de ellos, el hartazgo de estar en servidumbre con Saúl, el ya no poder pagar impuestos, el que habían perdido todo. Gente que estaba completamente dolida, pero que en el liderazgo que Dios permitió que tuviera David sobre los hombres, generó que hicieran una fortaleza. Y en medio de esa fortaleza había cierta seguridad, esa influencia positiva ayudó a tener ese ambiente. Pero ahora se veía con los hombres vueltos a él, con la intención de matarle, de apedrearlo, porque los había sacado de Judá para hacer cosas que no eran buenas y sobre todo estaba pagando el precio de haber perdido a todas sus familias. Y finalmente, esto es parte de ya la conclusión, ya voy a terminar. Fue el momento clave en el que David entra en cordura. Y dice la palabra que él logró fortalecerse en Jehová. Estamos ya capítulo 30 de primera de Samuel, el versículo 1, y dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Imaginemos nada más todo lo que venía sucediendo ahí. Desolación total, su propio ejército vuelto contra él, y en ese momento llega la luz que para todos debe estar presente siempre, y el hecho de lo que David había probado constantemente en su vida después de haber sido simplemente criado como un pastor, el hecho de que Dios estaba con él. Y en ese momento dice la palabra que y David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en Jehová. Y en ese momento las cosas cambian, el panorama es distinto. Finalmente no es que el pueblo haya reconstruido inmediatamente, sino que él ya deduce que al no encontrar hombres, mujeres, niños, cadáveres ahí, pues seguramente se los habían llevado cautivos. Y esto da una esperanza de poder ir y poder recobrar la libertad de su pueblo y su familia. Eso fue lo que en algún momento David logró experimentar ya una vez que la cordura comenzó a entrar en él. Y después de eso tenemos algo que durante mucho tiempo no había hecho. Versículos 7 y 8 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová
diciendo. Imaginémonos entonces qué es lo que pudo haber llegado a tener como recompensa de ese viaje tan largo que hizo hacia una provincia apartada. No logró más que dolor, no logró más que sufrimiento en su vida y en la vida de la gente que lo rodeó. Pero al final encontró una gran realidad que nos debe de dejar a nosotros con este agrado y con esta certeza, pero sobre todo con la seguridad que a pesar de como el hijo pródigo haber tomado nuestra heredad e irla a malgastar, tenemos siempre la oportunidad de acercarnos a Dios, porque a pesar de que nosotros nos alejemos de Él siempre estará atento a lo que pasa en nuestras vidas, aún en la provincia lejana. Eso no le importa a Él. Nosotros le entregamos nuestra vida y somos ya de Él. No nos podemos arrancar de lo que Dios haya tomado. Sí nos podemos alejar y alejar muchas veces en el corazón, alejarnos muchas veces de manera espiritual y emocional. Pero definitivamente el acuerdo al que vamos a llegar con Dios es que Él nunca nos va a dejar. Dios siempre será un Dios de segundas oportunidades. Y la segunda oportunidad siempre seguirá siendo segunda, nunca va a haber una tercera o una cuarta, porque para Dios siempre será una segunda oportunidad. Cada vez que nosotros fallemos, cada vez que nosotros estemos tentados a irnos a una provincia lejana, lo mejor que podríamos hacer es reflejarnos en este ejemplo y en esta historia, ver toda la consecuencia que en nuestra vida vamos a tener y tomar una decisión adecuada, que sería no irnos a ese lugar lejano, sino tener fe en Dios y permitir que Él vaya consolando y nos vaya contentando en el corazón para poder enfrentar las cosas que se van presentando en nuestra vida. Pero en el dado caso que lo hayamos hecho, por el error que haya sido, por la circunstancia que hayamos tenido, pues evidentemente aquí tenemos la certeza de que Dios siempre estará atento a nuestros ruegos y siempre estará dispuesto a ayudarnos. La ayuda llegó porque David pudo ir con sus hombres, primero 600, 200 de ellos estaban exhaustos, no pudieron seguir, otros 400 sí fueron y destruyeron completamente a los amalecitas y pudieron recuperar todas sus pertenencias, todo lo que les habían robado, además de otras cosas, tanto que pudieron repartir entre los pueblos cercanos. Uno de esos pueblos cercanos es el pueblo de Hebrón, algo que en otra ocasión vamos a comentar, porque aquí es el cambio y el parteaguas en la vida de David, porque termina de ser un fugitivo perseguido a una persona que huyó directamente de lo que estaba viviendo por sentirse aliviado, a regresar fortalecido en Dios, para entonces sí empezar su reinado. Quise compartir este pequeño pasaje, empezando justamente por el versículo con el que iniciamos, en Gálatas, en el cual nos dice que no nos cansemos de hacer bien, porque muchas veces ese cansancio es el que nos lleva a tomar decisiones que no son las adecuadas. Tomemos en cuenta que Dios tiene una promesa y un propósito para nosotros, y que si nosotros confiamos en Él, siempre nos va a dar el sustento, la provisión, el cuidado y la salida a cualquier circunstancia, por más pesada que ésta sea. No nos olvidemos que una vez que entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, el Señor no nos deja, por más que nosotros nos alejemos. Y para quien no tenga esta certeza y esta realidad, es una oportunidad para que lo pienses y para que puedas tomar también esta seguridad en tu vida. Tener la única certeza que vale en este mundo, que es el poder ser llamados hijos de Dios. Oremos, por favor. Señor, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder ver los ejemplos de estos grandes hombres que tú has puesto en tu palabra para que nosotros conozcamos sus vidas y para que podamos encontrar como en un espejo el reflejo de lo que es hoy nuestro vivir contra la experiencia que ellos tuvieron. El tener siempre esta certeza acerca de tu provisión, de la providencia que solamente de ti puede venir y que, Señor, encontremos siempre el camino para poder llegar a ti y no nos alejemos. Yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, te doy gracias por tu bendición, pero sobre todo te doy gracias por la condición que nos diste a través de la muerte de tu Hijo en la cruz. Ahora somos llamados hijos, Señor, y no solo criaturas. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Okay.
Perdón, una